Historias de lo sobrenatural, relatos de misterio y terror. En 1985, un grupo de amigos acampaba en un bosque de Maine. Durante la noche, mientras contaban historias junto al fuego, escucharon un fuerte rasguño en el vidrio de una linterna que dejaron sobre la mesa. Nadie estaba cerca, pero las marcas eran profundas y parecían hechas por garras. A la mañana siguiente, encontraron marcas similares en las ventanas de sus autos. Esa misma noche, uno de ellos desapareció mientras iba al baño. Al buscarlo, encontraron su linterna rota y más marcas de garras en el suelo. Nadie volvió a acampar en ese bosque. En 2008, una estudiante universitaria en París comenzó a trabajar en una librería antigua. Desde el primer día, notó que algunos libros cambiaban de lugar durante la noche. Una vez encontró un libro abierto en una página donde se describía un accidente idéntico al que tuvo su hermano años atrás. Un día, escuchó un susurro detrás de ella mientras organizaba los estantes. Al voltear, no había nadie, pero encontró un libro abierto con una fecha, el día exacto de su nacimiento. Al investigar, descubrió que la librería estaba construida sobre un antiguo hospital psiquiátrico, donde se habían perdido muchos archivos de pacientes. En 1999, en un pueblo de Japón, comenzaron a circular rumores sobre un camino que se volvía rojo bajo la luz de la luna. Los testigos aseguraban que el color provenía de sangre seca. Según las leyendas locales, el camino era usado antiguamente para llevar a los condenados a su ejecución. Un grupo de jóvenes decidió investigar y caminar por el sendero una noche de luna llena. Uno de ellos comenzó a gritar, asegurando que veía figuras con cuerdas alrededor de sus cuellos. A la mañana siguiente, encontraron sus zapatos en el camino, pero nunca se supo más de él. En 1976, un escritor en Nueva York compró una máquina de escribir en un mercado de antigüedades. Todo parecía normal hasta que notó que, a veces, las teclas escribían palabras por sí solas, como si alguien estuviera usándola. Las frases eran incoherentes, pero repetían nombres de personas. Al investigar, descubrió que esos nombres pertenecían a víctimas de un asesino en serie que había usado esa máquina para enviar cartas anónimas a la policía. El escritor trató de deshacerse de ella, pero cada vez que lo intentaba, la máquina volvía a aparecer en su escritorio. En 1933, en una pequeña isla de Escocia, los 3 encargados de un faro desaparecieron misteriosamente. Décadas después, un grupo de turistas visitó el lugar y encontró el faro intacto, pero con rastros de comida fresca en la mesa, como si alguien viviera allí. Esa noche, uno de los turistas afirmó haber visto luces moviéndose en lo alto del faro, aunque nadie estaba allí. Al día siguiente, encontraron escrito en la pared: "No vengas de noche". Los locales evitan hablar del lugar, diciendo que algo más se quedó allí tras la desaparición. En 2014, los exploradores urbanos visitaron un manicomio abandonado en Chicago. Dentro encontraron paredes cubiertas de nombres y fechas. Al pasar por una sala de terapia grupal, comenzaron a escuchar susurros, aunque estaban completamente solos. Cuando revisaron las grabaciones de su cámara, notaron que los susurros decían sus propios nombres. Uno de ellos, asustado, dejó el lugar inmediatamente. Más tarde comenzó a tener pesadillas y escuchar esos mismos susurros en su casa. Nunca supieron qué causó los sonidos. En 1993, en un edificio de apartamentos en Berlín, los vecinos comenzaron a ver a una niña pequeña sentada en las escaleras durante la noche. Siempre vestía un uniforme escolar antiguo y jugaba con un pequeño oso de peluche. Cuando alguien trataba de hablarle, la niña desaparecía. Un día, un vecino revisó los registros del edificio y descubrió que en 1942, una niña que vivía allí había caído por las escaleras mientras jugaba con su oso. Desde entonces nadie sube o baja por esas escaleras al anochecer. En 1922, en un cementerio de Inglaterra, instalaron un sistema de campanas conectado a las tumbas, diseñado para alertar en caso de entierros prematuros. Una noche, el sepulturero escuchó una de las campanas sonar insistentemente. Cuando llegó a la tumba, no encontró señales de movimiento en el ataúd, pero al día siguiente, la lápida apareció rota y el ataúd vacío. Desde entonces, los
Los trabajadores del cementerio han reportado escuchar campanas en noches tranquilas, aunque el sistema fue desmantelado hace años. En 2003, un huésped de un hotel en Montreal se quejó de que su habitación estaba extremadamente fría, aunque la calefacción estaba encendida. El personal revisó el sistema, pero no encontró problemas. Al día siguiente, el huésped reportó haber visto una sombra en el rincón de la habitación. Un miembro del personal comentó que esa habitación estuvo cerrada por años, después de que un hombre muriera allí congelado debido a una avería en la calefacción. Después de esa noche, el huésped dejó el hotel sin dar explicaciones. En 1981, una mujer en Texas comenzó a recibir llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Al contestar, escuchaba solo estática y, a veces, murmullos. Una noche, reconoció la voz de su madre fallecida, quien le pedía ayuda. Cuando revisaron las líneas telefónicas, no encontraron nada fuera de lo común, pero las llamadas continuaron. Finalmente, un técnico rastreó el número y descubrió que pertenecía a la casa de su madre, que llevaba deshabitada más de 10 años. Las llamadas cesaron después de que la línea fue cortada.